Mi nombre es Verónica Casinelli, soy licenciada en nutrición, docente del Departamento de Salud de la Universidad de La Matanza, y junto a Juan y a Belén, estudiantes del último año de la carrera, vamos a compartir con ustedes algunas cuestiones para comenzar a entender lo que es el etiquetado frontal. Antes de empezar la charla, nos declaramos libres de conflictos de intereses. Ni la industria farmacéutica ni alimenticia nos financian investigaciones, sueldos y demás cuestiones. Así que bueno, dicho esto, comenzamos con la charla, que va a tener por objetivo conocer, profundizar en lo que es la ley de etiquetado frontal, conocida como etiquetado frontal, que es la ley 27.642, que fue promulgada el año pasado, ¿sí? Luego de muchos años de trabajo, y tiene varios ejes de trabajo. Por un lado, es dar información nutricional concreta, simple, sobre los productos envasados, sí, que en un ratito vamos a estar también explicando. Por otro lado, poder alertar a los consumidores y a las consumidoras sobre el contenido de nutrientes críticos. Estos nutrientes críticos están determinados o fueron determinados por la Organización Mundial de la Salud, y son el exceso de azúcares, el exceso de grasas, de calorías y de sodio, ¿sí? Lo que se hizo hace ya varios años es hacer un estudio donde se determinó los límites que podían ingerirse de estos nutrientes, y a partir de ahí se hicieron recomendaciones que varios países comenzaron a tomar. Y como resultado final, en nuestro país se produjo esta ley. Y por otro lado también tiene que ver con el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes, ya que apunta a ellos sobre todo la ley, a acceder a una alimentación no solo acorde a su edad, sino también adecuada en nutrientes y por ende de buena calidad. Entonces, esta ley va a tener lo que es el etiquetado frontal de advertencia, que son estos sellos negros que se ven ahora en los supermercados, en los comercios, donde nos advierten como dije antes, qué nutrientes o en dónde hay que tener cuidado y poner el ojo. Por otro lado, también en pos de proteger las infancias, regula todo lo que es publicidad, promoción y patrocinio de la industria alimenticia en lo que respecta a desde publicidad, desde entrega de premios, desde programas que se hagan en las escuelas, sobre todo si tiene un componente fuerte en lo que es la educación, en lo que es el ámbito escolar, a nivel macro, digamos. También tiene que ver con que no pueden haber figuras populares, no sé, como fue el caso de jugadores de fútbol, de dibujos animados, ¿sí? En productos que contengan al menos un sello. Entonces, ahora vamos a ver estos sellos, pero cuando hay al menos un sello en ese producto, no puede haber ni publicidad en medios donde haya programación infantil, en las escuelas, no pueden repartir premios también, y no pueden auspiciar eventos deportivos. Y por otro lado, que este es un componente más a nivel general, es la promoción de la alimentación saludable en las escuelas y además la promoción de entornos saludables, ¿sí? Comenzar a pensar la escuela, los lugares de deporte, las casas como entornos que no sean obesogénicos, es decir, que no promuevan justamente que aumenten los casos de obesidad, ya que se vio que hoy en día, si bien hay muchos, la malnutrición no es solamente la obesidad, la última encuesta nacional de nutrición lo pone en el eje de la cuestión, la obesidad y todas las enfermedades que trae. Sí hay que pensar más ampliamente y hablar de lo que es malnutrición, ¿sí? Porque más allá de las evaluaciones podemos ver una persona que
a nuestro criterio no sea obesa o no tenga desnutrición, pero también estos productos lo que llevan es a traer déficit de otras cuestiones, de otros micronutrientes, digamos, que tiene que ver más con las vitaminas y con los minerales. Así que bueno, ahora le doy paso a mis compañeros para que expliquen un poco qué son estos sellos, cómo los leemos y qué hacemos en el caso que los encontremos. Bueno, bien. En primer lugar, para empezar a hablar de etiquetado frontal, ¿sí? Tenemos que saber qué es una etiqueta. ¿Sí? La etiqueta todos los vimos, ¿sí? Sabemos que es la parte por ahí que nos describe un producto, que nos dice qué es, la marca que tiene, todo. ¿Sí? Pero hay algunas cositas más, ¿sí? Que también son importantes en el tema del etiquetado, ¿sí? Que eso vamos a ir viendo. ¿Sí? Ahora Belu, ¿sí? Nos va a contar por ahí qué es lo que nos dice una etiqueta más allá de la marca, el producto que es. Bueno, paso a mostrar, por ejemplo, este producto, ¿sí? Que podemos visualizar que tiene el peso neto, por ejemplo, y el peso bruto de lo que contiene por alimento, además de, como dijimos, la marca. Si lo vamos girando, se pueden ver los ingredientes y a su vez también la información nutricional, que eso nos importa como consumidores y consumidoras. Después, bueno, va a suceder que ahora, debido a la ley, van a tener los sellos, y eso depende de la composición de cada uno de los alimentos. Bien, básicamente los sellos sí son 7, que son 5 que son octagonales, que nos van a hablar de exceso de sodio, azúcar, calorías, grasas saturadas, y después 2 que son rectangulares, ¿sí? Que nos va a hablar por ahí de componentes a los que hay que prestar atención, como ser el tema de la cafeína en el caso de los niños. ¿Y qué otro más? Los edulcorantes. Y los edulcorantes. ¿Sí? Básicamente eso. Pero bueno, después vamos a ver que tenga sellos no quiere decir que no lo puedo comer, ¿sí? Sino que es más que nada para conocer qué tiene y saber cuál es su composición, más que nada. Así que básicamente eso. Sí queremos aclarar porque hay diferentes formas, ¿sí? Que nos va a contar Belu. Bueno, las formas de octógonos tienen que ver porque se hizo un estudio en el cual se supone que impacta más a los consumidores el hecho de que tengan la forma octagonal y el color negro. Respecto al rectangular, tiene que ver con las advertencias por el contenido de cafeína y edulcorantes, como ya mencionamos recién. Y los sellos octagonales son los que tienen exceso de calorías, de sodio, de grasas totales, grasas saturadas y de azúcares. Bueno, bien, ahora en base a esto, ¿sí? Vamos a ir por ahí, hablar por ahí un poco de los mitos o verdades que puede pasar, ¿sí? En el caso de los sellos, o que hay que tener en cuenta que no, ¿sí? Pero bueno, para empezar, como decíamos antes, ¿sí? Que tenga sellos, ¿significa que no lo puedo comer? La realidad es que si tiene sello es para tener la información de qué contiene el producto, pero uno puede decidir qué consume y qué no. La idea es que va de la mano con el derecho a la información, por eso también está esta ley. Bien, justamente como decía Belu, ¿sí? Tiene que ver con el tema de la información y surgió también a partir de que había muchos alimentos que por ahí teníamos una imagen nuestra, por ahí de que eran saludables o que no tenían grasa, no tenían sodio, pero gracias a esta ley, ¿sí? Ahora es mucho más visible los ingredientes que tienen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir con el primer mito, ¿sí? Las galletitas de agua, ¿sí? O de avena o dulces, ¿sí? Son bajas en calorías. ¿Es mito, verdad? Bueno, la realidad es que es un mito porque, nada, tienen bastantes calorías debido a los ingredientes, la mayoría también tienen grasa. Ahí va a mostrar Juan, las galletitas de agua tienen el sello de grasas saturadas, de sodio y de calorías. Esto se debe a los ingredientes con los cuales se formula este producto. Una cosita más. Uno generalmente piensa que las galletitas de agua, o por ejemplo hay otro tipo de galletitas dulces, las que son multicereales, con semillas, tienen esa sensación de que son más sanas que, pero en realidad si en este momento con los sellos observamos en el comercio donde las adquirimos, vamos a ver que todas básicamente van a tener 3, por ahí también esta que no lo tiene y las dulces sí, el exceso de azúcares. Entonces, la importancia del etiquetado reside ahí.
¿sí? Que nos hace tener de una manera más rápida la información. Si nosotros tendríamos que leer lo que dice acá al costado y ver los ingredientes, realmente si yo lo pienso desde el lado que soy profesional y me cuesta un montón, o ellos que ya se están recibiendo y les cuesta un montón, imaginemos los consumidores y las consumidoras, nada, que no tienen el conocimiento, pero porque no tienen por qué saberlo. Entonces esto viene a brindarnos esta posibilidad. Como dijo Belén, tiene que ver con el derecho a la información. Bien, perfecto. Próximo mito. Las gaseosas no tienen sodio y solamente tienen azúcar. Bueno, la realidad es que el sodio es un conservante, por tanto, más allá de que la gaseosa y los jugos sean de sabor dulce, van a tener sodio como conservante. Si bien no se siente el sabor salado, lo tienen. En algunas gaseosas puede ser que se encuentre, en otras no. Generalmente aparecen los que tienen edulcorantes, o sea, las versiones light o reducidas en azúcares o calorías. Y lo que sí, por lo general tienen, ¿sí? Que vamos a encontrar sobre todo en este sello de acá, sí, en el sello rectangular, es que suelen tener cafeína, ¿sí? Lo que no se recomienda en niños, ¿sí? Más que nada por el tema de que se suelen utilizar en algún rango, ¿sí? Que se recomienda, y en el caso de los niños, que tienen por lo general un peso menor al de los adultos, ese rango es mucho más chico de lo que pueden llegar a consumir. No sé, Vero, si querés agregar algo respecto a eso. Con respecto a los edulcorantes, que justo los edulcorantes están también ahora muy nombrados y cuestionados por un informe que presentó la Organización Mundial de la Salud. Justo estaba viendo que no dice, pero muchas veces está esa dualidad de exceso en azúcares y contiene edulcorantes. Entonces, ¿cómo? Tiene exceso de azúcares y contiene edulcorantes, porque generalmente lo que hace la industria es ir buscando sustitutos más baratos, en este caso también para bajar el contenido de azúcares como el jarabe de maíz de alta fructosa, que es el que generalmente se usa, o el azúcar común, la sacarosa, le agrega edulcorantes. En realidad los edulcorantes también tienen una ingesta máxima recomendada. Lo que dice la OMS es que no hay, recién ahora hay estudios que certifican que los edulcorantes traen riesgo de ciertas enfermedades, pero la realidad es que los niños, las niñas también, al tener un menor peso y las ingestas diarias medirse o cuantificarse por el peso de una persona, entre otras cosas, a menor peso va a ser menor la cantidad de edulcorante que podrán ingerir. De todos modos, con estas recomendaciones, no es recomendable por este motivo el consumo de edulcorantes en niñas y niños. Bien, vamos con el de las sopas. ¿Te parece? Dale. Vamos a hacer así. Las sopas instantáneas no tienen ningún sello. Bueno, la realidad es que las sopas instantáneas tienen el sello de sodio, justamente porque es uno de los conservantes que se utiliza en las sopas. Este es el envase de un caldo, en el cual visualizamos 3 sellos además: el de exceso en sodio, el de exceso en grasas totales y grasas saturadas, debido a que en los ingredientes, además de ser un caldo de verduras, tiene como ingrediente tipos de grasa. Entonces va a tener sellos de grasa y de sodio. Bien. Bueno, como podemos ver, ¿sí? en estos casos, muchas veces eran cosas que se nos pasaban por alto, ¿sí? Entonces, más que nada para fomentar un consumo responsable y consciente, ¿sí? Pues, al no saber qué tienen, ¿sí? Al tener esa falta de información, o que muchas veces hay ingredientes, por ejemplo el sodio por lo general lo asociamos a sal de mesa, y hay muchos elementos que no tienen sal directamente, ¿sí? Se usa sodio. Y por ahí al no saber leer la etiqueta, se dificultaba identificar ese exceso que tenía ese alimento. ¿Algún mito más? Me acuerdo de los ingredientes, que tiene que ver en cómo se ordenan los ingredientes, ¿no? Si se ordenan en cuanto a la cantidad que hay o por orden alfabético, por ejemplo. La realidad es que se ordenan por la cantidad que contienen en el envase. Entonces, al visualizar varios productos, se puede ver que el primer ingrediente o el segundo es azúcar, por ejemplo, en un pan lactal industrializado. O el caso de, por ejemplo, el cacao que se utiliza para hacer la chocolatada, ¿sí? Generalmente el primer componente que tiene es el azúcar y después
tercero, segundo, yo diría más tercero que segundo, viene el cacao. Entonces, ahí también tenemos otras cuestiones para evaluar al momento. Sí, un poco pensando también en lo que decían Juan y Belén, lo que invitamos más que nada es no ahora salir y decir no vamos a comer más, pero también empezar a pensar cómo podemos desde casa, con lo que tenemos, con lo que estamos acostumbradas a comer, empezar a modificar estos hábitos y poder hacer también digamos, las preparaciones más reales, digamos, no de paquete, ¿sí? Y también digo, ya más allá del etiquetado, pensando en todo lo que trae un paquete, el plástico y demás, que no solo nos daña a nosotros el producto, sino que también daña al medio ambiente el paquete, el plástico. Entonces, me parece que también es como algo más grande que se puede hacer. Y a veces también está este mito, que no lo tenemos acá, pero de decir que lo casero demanda más tiempo que ir y comprar un paquete de. Pero a veces no es así. A veces compramos una premezcla para hacer una pizza y en realidad después lo único que no agregamos es la levadura, después del mismo tiempo. Entonces también empezar, y nos sale más caro también que hacer con todo por separado. Entonces por ahí, empezar a tomar esas pequeñas cositas y a partir de ahí poder lograr una alimentación más adecuada, ¿sí? Igual hay muchos otros factores, lo sabemos, pero lograr una alimentación más adecuada no solo para nuestros niños, sino también para nosotros mismos y nosotras mismas. Bien, y por último, todos los alimentos o productos tienen que llevar sello. Bueno, la realidad es que no todos, porque la ley dice que aquellos que tienen en su composición natural determinado nutriente no tienen que llevar ese sello. En el caso del azúcar, sí, no tiene que llevar no tiene que llevar el exceso de azúcares justamente porque es 100% azúcar. En el caso del aceite sucede lo mismo porque es 100% grasas. En el caso de los frutos secos tampoco le ponen sello a los que vienen envasados de forma natural. Los que ya vienen de forma en snack, con sodio y demás, esos sí van a llevar el sello por los agregados. Y respecto a la manteca también puede pasar que no tenga el exceso de grasas porque ya es grasa en sí. Sí va a tener el de sodio en algunos casos. Claro, más que nada teniendo en cuenta que por ahí los productos que son más naturales, ¿sí? No van a llevar los sellos justamente porque no tienen ningún proceso extra que le hagan al alimento que contenga aditivos como ser sodio, ser azúcar, ser grasas, lo que sea. Por eso es que por ahí el azúcar, la sal, el aceite no van a tener sellos porque sabemos que es eso y nada más que eso. Quizá explicar también de dónde viene esto de por qué la sal, el azúcar no llevan sello, tiene que ver también con una clasificación de los alimentos y de los productos que también hace la Organización Panamericana de la Salud, que es esto de alimentos. Tenemos alimentos sin procesar, que son los naturales, frutas, verduras, las carnes. Después hay alimentos que son mínimamente procesados, ¿sí? Un enlatado, por ejemplo, ahí está, gracias. Un vegetal que ya viene pelado y envasado también. Alimentos que son procesados y ultraprocesados, que son justamente estos que ya tienen muchos más ingredientes, tienen aditivos, ¿sí? Y ahí también es donde a veces hay como ese engaño, ahora me acordé de esto, ese engaño de decir sin conservantes y uno asocia que no tiene ningún aditivo. En realidad el conservante es un tipo de aditivo. ¿Sí? Tenemos aditivos que tienen que ver con el sabor, con el color, con los conservantes que hacen que dure más tiempo ese alimento. Con la acidez también. Para la acidez, sí, el sodio es un conservante también. Por eso esto de que en muchos productos aparece el sodio como en exceso, porque se lo agrega generalmente o para potenciar un sabor o en una cantidad excesiva para evitar o disminuir el riesgo de contaminación o alargar la vida útil. Hay edulcorantes, y los edulcorantes también son aditivos. Hay aditivos que también tienen que ver con, no sé, de repente un aceite que no se enrancie, que no se ponga feo, que no tenga mal gusto, mal color.
Pero en sí, cuando dicen sin conservantes, no es que está libre de aditivos, ¿sí? Solamente está libre de conservantes ese producto. Y también esta diferencia de alimento y de producto. ¿Por qué yo digo producto y no digo alimento? Porque acá hay un proceso ya, ¿sí? La industria hizo un proceso. La manzana es un alimento. Si yo como un puré de manzana que venden en el supermercado, ya es un producto alimenticio, ¿sí? Bien, entonces como para cerrar un poco, redondear esta parte, ¿sí? Básicamente eso, el objetivo de la ley justamente es brindar información, ¿sí? Que no siempre resulta útil. Después, bueno, que un alimento tenga sellos no quiere decir que no lo puedo comer, ¿sí? Quiere decir, bueno, está bien, sí, comelo, pero sabiendo que tiene y si te afecta en algo. Es tomar una decisión consciente, ¿sí? Y bueno, eso, que todos los alimentos no deben llevar sellos, ¿sí? No sé si quieren agregar algo más. No, más que nada, reforzar esto de pensar siempre que esto que dijimos al principio, que la ley tiene que ver con una cuestión de derechos, ¿sí? Derecho a la alimentación, derecho a la información. Entonces, empezar a conocerla es un paso para poder, entre todas y todos, bregar por esos derechos. Después van a poder ver que cuando encuentren en el Instagram el material que les subimos, van a ver 2 QR. En uno está el texto completo de la ley, donde se va a poder ampliar todo esto que les fuimos comentando, está con mayor profundidad, detallado, y además dejamos una página que es de nolodejemosPasar.org, que ahí tienen acceso de forma muy sencilla a todo lo que implica el etiquetado frontal como parte de la Ley de Alimentación Saludable. Además, tienen un espacio para hacer denuncias y material descargable, digo pensando en que también es importante que en las escuelas se empiece a trabajar el tema de la alimentación saludable desde el etiquetado y desde una perspectiva de derecho. Así que bueno, no mucho más que decir, que agradecerles. Bien, no, eso. Que aprovechemos que está la información, ¿sí? Y seamos conscientes de lo que elegimos cada día.